Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva edición. En esta oportunidad les voy a presentar un programa muy especial. Quiero que lo examinen con detenimiento y puedan sacar sus conclusiones. Muchas gracias a todos por su apoyo. Veamos el video. Hola suscriptores y amigos, bienvenidos a una nueva edición de su canal Psicología y Esoterismo. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy especial llamado las escuelas esotéricas. Bienvenidos. Para ahondar sobre este tema, no vamos a discurrir en los acontecimientos históricos de las diferentes escuelas. Simplemente voy a traer a colación un tema muy especial sobre las escuelas, su importancia y papel a lo largo de la historia en el transcurso del aprendizaje que atañe a nosotros. Bienvenidos. Para abordar este tema necesitamos urgentemente entender varios aspectos fundamentales. El primero, las escuelas esotéricas son necesarias. ¿Por qué? Lo explicaré a continuación. Cumplen un rol bastante significativo en el desarrollo espiritual de los pueblos del mundo. Sin embargo, estas se perpetúan y toman un papel opresor también, digámoslo así, a lo largo del desaparecimiento del fundador, del líder. Tal vez ustedes se dan cuenta que las diferentes escuelas esotéricas siempre nacen con un líder, con un maestro que las funda. Bueno, realmente el maestro no funda escuelas esotéricas. Él lo que hace es crear una metodología, un sistema, como lo creó Gurdjieff, Mani o cualquier otro, y a través de ese sistema diseñar un prospecto para que los discípulos puedan desarrollar ese potencial intrínseco espiritual. Cuando estos maestros desaparecen, sus discípulos toman estas enseñanzas y las vuelven una escuela. Ahí empieza a consolidarse lo que conocemos como escuelas esotéricas. Traigamos un ejemplo bastante significativo. Cuando el Buda desencarna, se reúnen todos a analizar los discursos que había entregado el Buda. Tienen que valerse de Ananda para que les ayude, porque fue el que se lo sabía de memoria. Tal vez Ananda tiene una memoria histórica o tenía fabulosa, y pues los escriben. Y una de las cosas que el Buda no quiso que hicieran sus discípulos fue que el conocimiento que él entregara se tergiversara, cosa que nunca sucedió, siempre se tergiversó. De esa reunión o reuniones que tuvieron estos budistas, no se pudieron poner de acuerdo y nacieron 18 escuelas. No digo que en el instante, fueron gradualmente naciendo. ¿Qué pasó aquí? Es obvio que existe una disyuntiva con respecto a las diferentes formas de pensamiento. Todos eran budistas, pero ninguno concebía
las cosas tal cual las concebía otro. Entonces los que se acoplaban a ideas afines formaban escuelas. Pues esto es lo que viene pasando con las diferentes escuelas esotéricas. Dije al principio que son buenas y sirven porque permiten traer un reflejo de ese maestro que ya se fue. Traen un reflejo de esa esencia divinal que estuvo un día entre nosotros y ya no está. Y guardan cierta proporción de la fuerza energética de ese maestro que dejó de alumbrar para este mundo material. Cuando ingresamos a estas escuelas, al principio es fabuloso y es necesario hacerlo porque el neófito necesita la aprehensión de unos conocimientos básicos fundamentales que le permitan el libre desarrollo de su espíritu y comprender la metodología para interiorizarse y alcanzar la liberación. Una vez él discurre en sus enseñanzas, la escuela le brinda unas perspectivas maravillosas porque lo va llevando hasta cierto punto del conocimiento. Y cuando lleguemos a ese punto ya veremos hasta dónde sirven las escuelas esotéricas. Cuando el discípulo llega a este punto, realmente surge algo que, a mi juicio, es un estancamiento. Porque las escuelas, después de entregar el conocimiento y de no tener nada más que enseñar, hacen del neófito un control y una manipulación para que se perfile dentro de esas enseñanzas y no conciba otras formas de pensamiento que seguramente le ayudarían en su liberación individual, ¿sí? Yo recuerdo mucho en la gnosis cuando se nos decía y prohibía rotundamente ir a otras escuelas esotéricas. Nos decían no podemos andar mariposeando por ahí. Es necesario quedarnos donde estamos y atender las enseñanzas del maestro. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son las enseñanzas del maestro? Porque una cosa es lo que un maestro enseña y otra muy distinto lo que interpretan sus discípulos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí la pregunta es, ¿hasta dónde sirven las escuelas? Hasta el punto en el que se llega la aprehensión del conocimiento y se tiene una plenitud de lo que se va a hacer con respecto a la liberación de nuestro espíritu. Cuando se llega a esa cumbre, el discípulo empieza a decrecer en vez de aumentar. Su onda significativa en el conocimiento empieza a menguar y se hace muy escaso la forma de aprehensión de ahí para allá. Porque, como es bien sabido, ustedes, pongo un ejemplo, leen un libro, 2 o 3 de un autor o maestro esotérico y extraen sus enseñanzas. Tienen la base, es decir, ese maestro tiene 7 obras, por decir algo. Las leemos todas exhaustivamente, las revisamos, encontramos muchas cosas interesantes, las ponemos en práctica, nos ayudan muchísimo, agradecemos infinitamente esa ayuda, pero después de esos 3 libros o 7 que dejó el maestro, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con eso? ¿Eso es suficiente para la liberación? Preguntas sueltas. ¿Debemos continuar con nuestras técnicas de liberación, con nuestra esencia, a rescatar divinal? ¿O debemos estancarnos ahí? Son preguntas que nos hacemos muchas veces cuando pertenecemos a estas escuelas.
Me dicen mucho, ¿satanizas las escuelas? No las satanizo, no las malinterpreto, simplemente las toco con el pincel nada más. Porque si dijera realmente lo que hacen las escuelas dentro de sus instituciones, seguramente levantaría una polvareda gigantesca de bruma. Entonces solo le doy una pincelada para ver el error en el que incurren estas escuelas cuando se adueñan del conocimiento, cuando hacen del mismo la infalibilidad, que ellas tienen la verdad única y absoluta verdad, cuando dicen nosotros somos los únicos poseedores de la verdad y otra escuela no puede brindar liberación. Eso es absurdo. La verdad absoluta no la tiene nadie. Sabemos por convicción propia que todos los días estamos aprendiendo y encontramos nuevas verdades. No podemos dejarnos influenciar por ese tipo de situaciones. Volviendo a las escuelas, estas toman una directriz lineal y le dicen al neófito, usted no se puede salir de aquí. Estos son los libros de X, Y o Z, llámese como se llame el maestro para no nombrar a ninguna, y por lo tanto aquí nos paramos y de aquí no nos movemos. Hombre, qué absurdo plantear una situación tan lamentable como esa. Decirle a una persona, espere, usted se sienta aquí en esta mesa y todos los días va a comer desayuno, almuerzo y cena frijoles. Le va a dar una diarrea crónica. Se va a desnutrir porque necesitamos una dieta balanceada, y voy a ilustrar lo de las escuelas esotéricas y el absolutismo con el siguiente ejemplo. El ser humano necesita para la vida óptima de su cuerpo una dieta balanceada. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos urgentemente equiparar la clasificación de los alimentos en el consumo. Vitaminas, lípidos, carbohidratos, minerales, entre otros, hacen parte de esa dieta balanceada. Si nos falta en nuestra mesa, o plato mejor, alguno de estos alimentos, seguramente nuestra dieta va a estar desbalanceada, y los nutricionistas saben perfectamente que una dieta desbalanceada produce desnutrición. ¿Y qué quiere decir una dieta balanceada? Enriquecer la absorción de sustancias para la vida de nuestro cuerpo de diferentes fuentes, verduras, frutas y diferentes alimentos que nos van a permitir extraer esas vitaminas, minerales y proteínas para mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones. ¿Qué hacen las escuelas esotéricas? Le dicen a la persona, usted solamente puede comer proteínas. Otras dicen, usted vitaminas. Y otras, solo minerales. ¿Qué va a pasar con el discípulo que se añade a esa ideología? Sencillamente se destruye, porque el alimento doctrinario de la aprehensión del conocimiento que está ingresando es escaso, no le permite nutrirse espiritualmente y amasar unas herramientas lo suficientemente sólidas y amplias para su liberación. Las escuelas esotéricas son dañinas en una gran proporción y son a la vez necesarias. Pudiéramos decir en una palabra, son un mal necesario, porque estas al principio nos muestran un camino, una metodología, y esto está excelente. Pero cuando ya tú aprendes todo lo que ellas tienen para dar, porque ellas llegan a un punto en el que ya no tienen más nada para dar. Hasta ahí llegaron. Es como nuestro cuerpo cuando envejece, ya va en decrepitud, ya no tiene más nada para dar. Por lo tanto viene la muerte y arrebata ese cuerpo.
Pero las escuelas esotéricas no mueren, porque todos los días están ingresando nuevos fieles a ellas. Entonces, ¿qué hacen? Sencillamente elaboran unas estrategias de amedrentamiento, miedo, manipulación y control. Y le dicen a los neófitos que ingresan a ellas que deben seguir los lineamientos que entregó tal o cual maestro. Mentiras. Todo esto es falso. Los maestros nunca coartan la libertad de la búsqueda. La aprehensión del conocimiento nunca la prohíbe un maestro, por el contrario, la recomienda. Pero ¿qué es un maestro? Para seguir con esto de las escuelas esotéricas o dentro de las mismas. Pongo un ejemplo. A ver, un maestro es una antorcha que alumbra, viene a este mundo, crea una metodología de enseñanza. Pónganle el nombre que quieran, no voy a nombrar a ninguna. Posteriormente, hace una forma de trabajo con sus discípulos, entrega el conocimiento y se va. Pero antes de irse, continúo con el ejemplo, ese maestro es cual, es similar a un maletín lleno de herramientas. Los maestros traen un maletinado de herramientas, una aljaba llena de técnicas para la liberación, y descargan su aljaba, observan clarividentemente a sus discípulos, los miran realmente, qué es lo que necesitan, porque una cosa es lo que tú crees que necesitas, o lo que otro dice que tú necesitas, y otra muy distinta a lo que realmente nos hace falta para la liberación. Entonces, este maestro, ¿qué hace? Toma las diferentes herramientas que nos hacen falta y las va entregando de acuerdo a la necesidad del discipulado. Explico. No es lo mismo necesitar un destornillador, sigo con el ejemplo, que una llave inglesa. Hay unos que necesitan un alicate, otros necesitan X o Y herramienta. El maestro no comete el error que cometen todas las escuelas, de tomar y estandarizar las herramientas para dárselas tal cual a la gente, como si todos necesitaran lo mismo. De ninguna manera. El maestro mira con su inmensa sabiduría y se da cuenta que a este le falta X herramienta y a este otro esta herramienta. Y empieza a entregarlas de acuerdo a las necesidades del discipulado y las técnicas que necesitan. Estas herramientas tómense como técnicas para la liberación. Un maestro nunca entrega una técnica estandarizada para todos, porque él sabe perfectamente que la estandarización de las técnicas no sirve para todos, solo para unos, pocos, o en especial para uno o dos o tres, pero nunca para todos. ¿Qué sucede aquí? El maestro tiene que echar mano de sus conocimientos y si no existen esas herramientas, crearlas, como es el caso de Gurdjieff, que creó muchas herramientas y técnicas para la liberación. Todo maestro las crea. De hecho, tienen estratagemas, formas y metodologías para hacer que ese discipulado pueda amasar diferentes técnicas y formas de aprehensión del conocimiento para su liberación. Pero ¿qué pasa con esto? A ver, un maestro sabe perfectamente lo que hace, pero una persona sin luz propia no sabe lo que hace. ¿Quiénes dirigen las escuelas esotéricas? Discípulos que quedan de los maestros que se fueron y toman esas enseñanzas, forman la escuela, la continúan, pero no están iluminados, no están liberados. Entonces ellos actúan desde el yo de la razón, desde el ego, llámenlo como quieran. Ellos no tienen luz, están en tinieblas, como los mismos aprendiz
y discípulos que vienen a la escuela que él dirige. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estas escuelas nunca le van a decir, o mejor, estos señores que dirigen esas escuelas que están en tinieblas y no tienen luz propia, porque no están liberados, nunca le van a decir a su discipulado que ellos no alcanzaron la liberación, que no están iluminados. Por lo tanto, se creen iluminados y la escuela y el cuerpo de doctrina hace de ellos una forma de hacerlos infalibles, frente al conocimiento que entregó su maestro y que ellos, por lo tanto, son los únicos portadores de esa verdad y los que fielmente estuvieron con él pues tienen toda la autoridad para hacerlo. Y con eso le hacen creer al discipulado y a la gente que viene a esas escuelas que seguramente el discípulo más fiel del maestro, que ya se fue y no está entre nosotros, se iluminó. Y de hecho ellos lo dicen y otros lo dan a entender que están iluminados. Es el caso de, voy a nombrar, el señor Eugenio Cancellier, discípulo de Fulcanelli, que quiso escribir libros de alquimia, quiso hacer muchas cosas y de hecho las hizo. Y gracias a él pues conocemos muchas cosas de Fulcanelli, pero este señor realmente nunca hizo la gran obra ni se iluminó. Entonces, ¿qué vemos aquí, compañeros? Encontramos una situación bastante difícil para comprender. Y es la forma noble de que un discípulo de estos, de una forma sencilla, tome y diga, bueno, nuestro maestro se fue, vamos a ver qué podemos hacer con esto, pero aquí no hay nadie liberado, estamos luchando por nuestra liberación. Puedan ser lo suficientemente sinceros y decirle la verdad al discipulado, pero nunca lo van a hacer, porque ellos quieren perpetuar la escuela, porque si dicen esas cosas muchos van a decir aquí no hay nada que recoger y sencillamente se van. ¿Qué hacen los discípulos que quedan de ese maestro que ya desapareció? Pues sencillo, van a seguir con la escuela, la tratan de fortificar y empiezan con dos cosas que voy a entrar en ellas. Una, las enseñanzas del maestro que quedaron en sus obras y en lo que entregó. Y hasta ahí es el punto número uno que me parece que hay que rescatar. Y dos, los caprichos del dirigente de la escuela. Él empieza a interpretar las enseñanzas del maestro y empieza cómodamente a integrar razonamientos de su ego, de sus yoes álmicos, y a decir, el maestro quiso decir esto con esto y esto. Resulta que eso no es cierto, es una interpretación de ese maestro como tal, pero no tiene nada que ver con lo que se plasmó en esas obras que dejó el maestro. Ahora, él empieza a hacer juicios inductivos y deductivos con la escuela y el discipulado. Entonces les empieza a llevar por caminos escabrosos y los neófitos que hacen parte de esa escuela no se dan cuenta, porque creen que ese ser está iluminado y como estuvo al lado del maestro, pues eso es gran cosa, ¿no? El noyo de la orden, el venerable tal por cual. Entonces eso es mentira. Esas personas no alcanzaron la liberación, por lo tanto están en tinieblas como ustedes, o como los discipulados, perdón, por lo tanto están en tinieblas como el neófito que ingresa a esa escuela. Entonces, ¿qué va a pasar? Sencillamente los discípulos de esa escuela empiezan a adoptar la interpretación del dirigente de la escuela y van olvidando poco a poco las enseñanzas del maestro. Esto es importantísimo y lo ampliaré. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el señor dirigente de la escuela, llámese como quieran llamarla, empieza a interpretar las enseñanzas de su maestro, poco a poco y lentamente se va perdiendo
la esencia del cuerpo de doctrina que entregó ese maestro, porque las interpretaciones lo interpelan y lo distorsionan el mensaje que entregó el maestro. Van a distorsionar y tergiversar el mensaje mismo del maestro cuando tenía cuerpo físico en este mundo. ¿Qué es lo que viene quedando? Los vestigios de ese maestro. Aún esos vestigios alumbran. Aún esos vestigios tienen cosas importantes que nosotros, cual comensales en una mesa y el perrito debajo, pues empieza a recoger las migajas que caen de pan. Pero tiene el reflejo de ese maestro y también los caprichos del dirigente, del discípulo del maestro que está dirigiendo esa escuela. Entonces, ¿qué pasa aquí? A ver, cuando el maestro se va, sus discípulos hacen lo que quieren y bien tienen por hacer con sus enseñanzas. Él no puede hacer nada. Yo me he entrevistado con maestros que han desencarnado y hemos tenido pláticas muy serias en este sentido. Y parte de este mensaje que les estoy entregando ha sido pláticas con ellos, de qué pasa con sus escuelas y qué opinan ellos de todo esto. Un juicio de racionalidad también me acompaña con la experiencia que tengo con respecto a estas escuelas y los maestros que desencarnan. Entonces esto se hace sumamente peligroso porque cuando los discípulos que dirigen la escuela que el maestro ya dejó porque se tuvo que ir, desencarnó, empiezan a interpretar las enseñanzas de su maestro y le empiezan a añadir arandelas al tornillo, entonces ahí es donde viene el problema. Y por último, ¿qué sucede? Se distorsiona casi totalmente el mensaje de ese maestro, sus enseñanzas. Por eso es que yo recomiendo urgentemente que todas las personas que hacen parte de las escuelas y ya tuvieron un aprendizaje suficiente se desliguen de ellas, y si necesitan aprender algo de un maestro, vayan a las primeras ediciones de sus libros y lean sus obras para que no recojan las migajas que caen de la mesa, sino que se nutran del cuerpo de doctrina que entregó ese maestro y ustedes puedan interpretar. Ahora, estos señores nos interpretan juicios inductivos y deductivos, como si nosotros no pudiésemos tener un raciocinio para interpretar y deducir y tomar lo que nos hace falta. Pasaré a otro punto. En el avanzar de la liberación, hay muchos factores que atañen única y exclusivamente al discípulo. Sabemos que la liberación es individual, personal, y que nadie puede liberar a otro, más que tú mismo. Por lo tanto, se toman las enseñanzas de los maestros, se estandarizan de acuerdo al juicio deductivo o inductivo de los dirigentes de las escuelas y estandarizan el conocimiento, luego echan a todos dentro de la misma bolsa, pero la bolsa no es la del maestro, sino la del dueño de la escuela. Estamos entendiendo, ¿verdad? Esto es sumamente profundo y no es para todo el mundo. Esto es para personas que ya han tenido un recorrido en el camino y seguramente para los neófitos que no son fanáticos religiosos, que pueden hacer juicios de inducción y deducción de lo que estamos conversando aquí. Necesitamos entender que una cosa es el cuerpo de doctrina de un maestro y otra muy distinta son las interpretaciones que hacen de ese cuerpo doctrinal sus discípulos o dirigentes de escuelas que han quedado porque el maestro ya desencarnó. Recordemos que las escuelas esotéricas son diversas. Han existido siempre. Y mientras su maestro está vivo, funcionan a la perfección, porque solo él sabe llevar esa escuela. Si nosotros tenemos un proyecto
cualquiera de ustedes, diseña un proyecto, lo lleva porque es suyo, porque sabe hasta dónde lo lleva, es su proyecto. Pero si yo tomo el proyecto de otro y lo trato de llevar, es una falsedad, porque yo no lo diseñé, no lo programé, por lo tanto no lo conozco, no es mío, es el proyecto de un maestro que ya no está, no es mi proyecto. Lo ideal sería que nosotros encendiéramos la luz propia y empezáramos a dirigir de acuerdo a esa luz interior profunda que nos debe alumbrar, e hiciéramos un proyecto propio. Pero yo no puedo dirigir la escuela X o Y, porque no las diseñé, no las creé. No soy ese maestro. Cada maestro tiene una metodología distinta para emplear con su discipulado. La gnosis es una enseñanza incognoscible que descendió del pleroma para la libertad de los espíritus cautivos. Sin embargo, las diferentes metodologías que han utilizado los liberados o iluminados para trabajar la gnosis han sido diversas. El catarismo trabajó de una forma, los gnósticos primitivos de otra, como Mani o otros, los de Alejandría, Egipto, en fin, todos han tenido sus propias técnicas, pero la gnosis sigue siendo la misma. Entonces, no podemos confundir el mensaje con el mensajero. Lo esencial es el mensaje. El mensajero es pasajero, viene y se va. Todos los maestros vienen, desencarnan y nos dejan, pero su mensaje queda. Tendremos que preguntarnos es cómo vamos a recibir ese mensaje que no esté distorsionado, porque hasta en las ediciones que hacen los discípulos de ampliación y revisión de sus obras, mutilan el mensaje de ese maestro que ya no está entre nosotros. Hagan la prueba, tomen una obra de cualquier maestro espiritual, la primera edición, y compárenla con la tercera. Yo ya lo hice. Surgen distorsiones garrafales, impresionantes. Si esto nada más se hace en la transcripción de las obras, imaginen ustedes qué puede pasar con una persona que está en tinieblas y en su cabeza no tiene sino el yo de la razón y una mente que lo abruma tratando de interpretar esas enseñanzas y dirigiendo una escuela que no tiene luz propia para dirigir, porque si tuviera luz propia no dirigiría esa escuela, haría una propia. Nadie puede llevar el proyecto de otro. No es posible, porque eso es algo innato de un maestro liberado. No lo conoce más que él. Nadie más puede conocer esa metodología. Por eso censurar a los maestros no es coherente. Podemos tener discrepancias con sus métodos, pero la gnosis esencial es la misma. Ahora, voy a traer aquí un venerable maestro de antaño sumamente importante, Shiva. Si ustedes recuerdan a este gran maestro, él entregó 112 métodos para la liberación. Les estoy hablando del Vijnana Bhairava Tantra. Este libro contiene 112 métodos para que el neófito pueda despertar internamente. ¿Y por qué Shiva entregó tantos métodos? El mismo Vijnana Bhairava Tantra dice en el diálogo de su consorte y Shiva que las enseñanzas son diversas, tienen un principio y que las diferentes mentes no son iguales para la aprehensión del conocimiento. Entonces, hay personas que dicen todos caminamos, pero todos no caminamos igual. Cada persona tiene un estilo propio de caminar. Lo mismo pasa en la aprehensión del conocimiento. Cada ser humano tiene su forma de aprehensión del mismo. Entonces, ¿qué se dio cuenta Shiva? Que tenía que elaborar muchos métodos para que los diferentes prototipos mentales pudieran
recibir ese conocimiento de acuerdo a su metodología de aprehensión del conocimiento. ¿Vale? Entonces, diseñó 112 métodos que difícilmente no te puedas identificar con uno de ellos porque hay 112. Si no te sirve uno, puedes apelar por otro. Hay maestros que han entregado 3 o 4 métodos, 5, pero Shiva entregó 112. Imaginen la grandeza de este gran ser. Entonces, hay personas que dicen, no, es que con estos 5 libros el ser humano se libera. Eso es una falsedad. Porque esa mecánica, concierne a un modelo mental, pero ni siquiera se han dado cuenta que los modelos mentales son distintos. Todos no van por el mismo camino. Todos tienen diferentes formas de aprehensión del conocimiento. Y aunque el mensaje sí es el mismo, el mensajero es distinto. El mensaje siempre va a ser el mismo, pero las metodologías para entregar ese mensaje son distintas. Y no podemos confundir el mensaje con el mensajero. El mensajero es foráneo, se va, viene y vuelve. El mensaje es perpetuo, sigue siendo el mismo. Si ustedes revisan el catarismo, se van a dar cuenta que eran grandes iniciados, que nos dejaron un legado y que tenían unas formas muy distintas al trabajo de X o Y maestro de la actualidad, para no nombrar a ninguno y molestar a nadie. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? A ver, grupo, suscriptores, amigos, que si nosotros seguimos esas ideologías mentales, esos modelos mentales que nos ponen de manifiesto esos señores que dirigen esas escuelas, vamos a ir al fracaso. Les he dicho en mis grupos infinitud de veces, nosotros aquí no nos casamos con escuelas o formas de pensamiento lineales. El que se casa con una escuela queda colgado en el árbol del conocimiento ahorcado, porque la escuela, después de que le entrega muchos conocimientos, lo mata. Estoy hablando de la muerte mística. ¿Y por qué lo mata? No es muerte mística que le permite liberación. No, al contrario, es la muerte en el conocimiento. Porque la escuela le da unas ventajas al inicio y cuando ya no tiene nada más que entregarle a ese discípulo, porque no hay maestro que dirija esas escuelas, él ya se fue. La tienen es personas que están en tinieblas, que no tienen enseñanzas para dar, que no saben nada, que no están iluminados. Entonces, ¿qué hace la escuela? Lo llena de dogmas, de fanatismos religiosos, de formas lineales de pensamiento. Lo casa con esa escuela en un matrimonio indisoluble. ¿Y qué va a pasar? Ahí muere. Ya no hay liberación para esa persona. Los grandes maestros que han podido lograr la liberación no se han dejado meter en esas bolsas llamadas ideologías o escuelas. Ellos sí van a las escuelas, aprenden el conocimiento. De hecho, los grandes hierofantes de la antigüedad, ¿qué hacían? Iban a las escuelas pitagóricas, gnósticas, qué sé yo, y salían de allá con una técnica para autorrealizarse y seguían por su propia cuenta. O sea, la escuela solo le daba un atisbo de aprehensión del conocimiento y usted tenía que desarrollarse. Así funcionaba la escuela de Pitágoras. Así funcionaban muchas escuelas de misterios en la antigüedad. Pero ¿qué pasa cuando las escuelas actualmente perdieron ese horizonte? Nos están coartando la libertad y nos permiten quedarnos enclaustrados, petrificados como una pincelada en una piedra, tatuados y no podernos mover de ahí. Las escuelas actualmente perdieron la originalidad de el propósito central que se tenía en las antiguas escuelas iniciáticas. ¿Cuál era?
Hablaré un poco de las escuelas iniciáticas de la antigüedad. Estas, antes de que el discípulo pudiera ingresar a ellas, tenían unos requisitos rigurosos. No recibían a cualquiera. Deme 12,000 pesos y usted ingresa a mi escuela. Deme $100 y usted ya va a ingresar aquí. No. Había personas preparando al neófito para que pudiese ingresar a la orden o escuela. Pero si no pasaba esa prueba, no era admitido en la escuela iniciática. Eso no es como ahora, que todo el que quiere pertenecer a una escuela, métame ahí, sí, venga, yo lo meto aquí. Deme tanto y ya está. No, eso no era así. Tenía unos fundamentos, tenía una preparación ardua, tenía unos conocimientos por hacerlos aprensibles y unos requisitos que tenías que cumplir a cabalidad, de lo contrario te devolvían, no pasabas. Ahora no, ahora el dinero lo compra todo y las escuelas lo reciben todo. Y no voy a decir más porque sería pues ya empezar a personalizar esto y esa no es la idea. Pero las antiguas escuelas de misterios donde salían autorrealizados los hierofantes, esos hierofantes como Hermes, como todas estos dioses que dejaron estas escuelas, tenían unos grandes conocimientos, pero también unos exquisitos y rigurosos requisitos para ingresar a esas escuelas. Y no necesariamente tenías que dar dinero. Lo único que había que tener era la voluntad y el conocimiento y la forma de interiorizarnos para poder pasar esos requisitos y ser admitidos en la orden. Esto debe quedar claro. Pero esto se pudrió. Las escuelas esotéricas actualmente se pudrieron, perdieron el horizonte. ¿Por qué? Porque ahora cualquier monigote crea una escuela esotérica. A mí me han propuesto, dicen, Eddie, grandiosos conocimientos que aprendemos de ti, ¿por qué no formas una escuela? Les digo, no, porque para formar una escuela se necesita estar iluminado o liberado. De lo contrario, estamos llevando al discipulado hacia el abismo. No lo estamos conduciendo hacia la liberación final. ¿Qué se puede hacer? Obviamente se puede hacer una orden donde se pueda estudiar como tipo biblioteca y tener unos conocimientos. Esto lo he pensado y seguramente lo hago, pero no como dirigente de escuelas o maestro, sino como una forma de poder ayudar a orientar dentro de lo poco que se sabe por cuenta de este servidor, a entregar esos conocimientos, pero siempre entendiendo que para poder trabajar con un discipulado se necesita luz propia, y si no se tiene esa luz, difícilmente vamos a conducir al discipulado a feliz término. Ahora, hay personas que están encendidas, es decir, no están liberadas, iluminadas totalmente, pero tienen chispazos. Yo a veces me le pego a esas personas, de hecho conozco personas así, que tienen chispazos. De pronto salta la chispa y cual en la noche tiras una piedra y golpea otra y brota la luz, con esa lucecita me quedo. Tomo el conocimiento. Y hay personas encendidas que tienen mucho que entregar, pero no están liberadas todavía. Esas personas hay que aprenderles bastante. ¿Dónde están? Identifíquelas, en todas partes hay uno por ahí, seguramente al lado suyo, y no se ha dado cuenta, por el fanatismo religioso que lo envuelve. Ahora, voy a pasar a un punto bastante significativo. Los puntos de el fanatismo religioso. A ver, si nosotros
entendemos que la liberación de nuestro espíritu no se basa en fanatismos, tenemos que desecharlos. Si entendemos que el método es lo que debe primar y no el capricho, tenemos que ir por ese camino. Cuando nosotros entramos a estas escuelas, encontramos muchas cosas allí, positivas y negativas. La primera es el sectarismo, el fanatismo religioso, el absolutismo. Muchas son las características que acompañan estas escuelas y que son demasiado dañinas para nuestra liberación. Las personas generalmente entran en estados de fanatismo cuando están en estas escuelas. Explicaré uno a continuación, que tienen todas las religiones del mundo. Mi maestro es el único que tiene la verdad absoluta. Solo aquí se pueden liberar ustedes. Y síganle añadiendo lo que ustedes ya conocen de esas escuelas que coartan la libertad de aprendizaje. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? El neófito se come ese cuento, se lo traga completito. ¿Y qué pasa? Resulta cual lorito repitiendo lo mismo. Y esto no es cierto. La verdad absoluta no la tiene nadie. La verdad no atañe a una persona en particular, a una forma de pensamiento en particular, sino a el iniciado que debe experimentar y despertar esa verdad en él mismo, ¿no? Decían los Upanishad, tú ya eres eso, solo despierta, ya somos espíritu. Entonces, estos señores de las diferentes escuelas siempre están jugando a la manipulación y el control de su discipulado. Y por esa razón vemos tantos fanáticos religiosos en las diferentes escuelas esotéricas. Y eso hay que estudiarlo, hay que ponerle la lupa a eso, suscriptores, porque eso es veneno. Eso es el veneno que no permite la liberación del espíritu. Y encontramos ese veneno en todas las escuelas esotéricas, llámese como se llame. No podemos seguir en esa línea como buscadores de la verdad, ingiriendo veneno. ¿Qué le propongo a mi gente? A la gente que está conmigo, valga la redundancia. Que no caigamos en esas manipulaciones. Que seamos libres pensadores y buscadores de la verdad. Que no nos casemos con ideologías y escuelas. Que no hagamos un matrimonio indisoluble con escuelas esotéricas, porque eso es veneno. Que no tengamos ideas fijas de la liberación porque caímos en la desgracia. Muertos, colgados en el árbol del conocimiento, quedamos. Si tenemos esas apreciaciones que acabo de nombrar. Si el neófito se casa con ideas fijas, hasta ahí llega su aprehensión del conocimiento. Si el discípulo hace matrimonios indisolubles con escuelas o formas de pensamiento esotéricas, seguramente no va a alcanzar la liberación nunca. Ahora, ¿qué recomiendo entonces para que esas escuelas puedan ser útiles a la noble causa de la liberación? Que las aprovechemos al máximo. Si necesitamos una escuela, pues afíliense a ella, pero no se casen con esa escuela. Mantengan su línea, aunque no se pueda expresar allá adentro de la escuela, pero afuera sabemos que somos libres pensadores y que en cualquier momento, después de que esa escuela nos brinde todo lo que tenía que brindarnos, salimos de ahí. Miren, suscriptores, amigos, todas las escuelas
al principio son buenas y tienen mucho que entregar, pero llega un momento en que se les acaba el combustible, no tienen más nada que enseñar. Cuando usted advierta eso, es la seña perfecta para abandonar esas escuelas. Hablaba hace poco con una persona y le decía exactamente lo mismo. Si usted se lee 3 libros de X maestro y se lee sus obras, llega un momento en que usted dice: hasta aquí aprendí lo que tenía que aprender de este venerable maestro. Ahora me voy a buscar nuevos horizontes, a aprender y a entregar cosas y a comprender cosas que seguramente voy a encontrar en otros libros, en otras escuelas, en otras formas de pensamiento. Y cuando digo escuelas, es porque muchas de estas escuelas reproducen sus libros, bastante adulterados. Ustedes saben que las ediciones posteriores siempre son ya tergiversaciones, pero se puede extraer el reflejo de ese maestro. Entonces esto es delicadísimo. A mí me dicen: Eddie, pero ¿por qué eres tan radical o tan fuerte con estas declaraciones? Porque la verdad hay que decirla. Y esto no lo estoy inventando yo. Les digo, son cosas que han pasado y han venido pasando antes, durante y después de nosotros. Siempre han estado ahí. Lo que pasa es que con la excepción de que las antiguas escuelas esotéricas sabían esto y no amañaban caprichosamente al discípulo a una escuela, sino que le entregaban técnicas, lo tenían un tiempo y luego le decían: la liberación es suya, vaya y consígala. Por ejemplo, en la de Pitágoras o en estas escuelas antiguas. Otros permanecían en la orden, porque se liberaban y se quedaban en la orden. Entonces, ¿qué podemos inferir de todo esto? Es la forma de nosotros no ser manipulados por nada ni por nadie. Si son buscadores sinceros de la verdad, no pueden caer en manipulaciones de escuelas esotéricas. Somos libres pensadores buscadores de esa verdad. No podemos llegar a caer en esas desgracias tan paupérrimas, porque esto hace que el ser humano no consiga esa tan anhelada liberación. Suscriptores y amigos, ha sido un placer hablar para ustedes. Voy a dejar para un segundo programa las apreciaciones siguientes. Me dio mucho gusto platicar para ustedes. Soy Eddie y es siempre un gusto enorme y un honor muy satisfactorio estar aquí acompañándolos en las diferentes redes sociales donde estoy. Muchas gracias a todos